Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación aquí. Estoy absolutamente encantado y si se repite una vez más, que espero que así sea, acabaremos siendo los tres tenores de aquí. Me pido Pavarotti, ser Pavarotti. Los tres tenores aquí de las encuestas. Más gordito, hay que decir que es el único tenor que está muerto. Sí. Bueno, yo también estoy medio muerto para las encuestas porque realmente mi vocación es la teoría política, no tanto la sociología electoral o cosas similares. Pero bueno, yo voy a tocar muy rápidamente 4 o 5 temas. El primero tiene que ver, todos están muy conectados, tiene que ver con una pregunta que quizá quedó sin respuesta, es decir, por qué se produjo la repetición electoral, que creo que es relevante para entender también cómo se han movido los actores. Segundo punto, cuáles son los temas que van a centrar la campaña electoral, aunque la respuesta ya la saben. Luego, los posibles resultados. Aquí yo creo que también vamos a hacer aquí un poco de gurús. Y aquí mis cuestiones yo creo que deberían responderlas quizá mis compañeros de mesa. Bueno, quiénes van a ser los ganadores, quiénes van a ser los perdedores. Y la última, que a mí es la que me parece fundamental, dada la situación del país, si va a ser factible una investidura o si por el contrario vamos a tener que volver una vez más a una repetición de elecciones. Antes os comentaba a algunos, tomando el café, que con motivo de las últimas elecciones recordé algo que decía Jeremías Bentham cuando hablaba de democracia radical, y dice: democracia radical es la posibilidad de votar todos los años. Bueno, pues los españoles vivimos una democracia radical, estamos votando todos los años y Dios quiera que volvamos otra vez a una democracia representativa, normal, ¿no? Y salgamos de la excepcionalidad. Bueno, repetición de las elecciones. Yo escuché algún representante del Partido Socialista decir una semana después de las elecciones de abril que íbamos a unas nuevas elecciones. O sea, que ya había una cierta conciencia de, primero, que no iba a ser posible un acuerdo, pero en segundo lugar, que quizá tampoco interesara un acuerdo. Y yo creo que es muy importante distinguir entre estas dos dimensiones. ¿Forzó el gobierno una nueva cita electoral o, por el contrario, le fue imposible forjar el acuerdo que necesitaba? Yo creo que este es un tema, es una cuestión que no es baladí, porque dependiendo también de cuál sea la visión que tenga el elector español, las consecuencias pueden ser unas u otras después en el proceso electoral. Vamos a ver, yo creo que el PSOE, o quien tiene la capacidad para decidir sobre estas cuestiones y transmitirle después al presidente lo que opina, hizo el siguiente cálculo. Con 123 escaños, sin posibilidad de tener mayoría, aun pactando con Podemos, la legislatura va a ser una auténtica tortura. Vamos a tener que estar permanentemente apoyándonos en partidos independentistas y esto al final acabará teniendo consecuencias muy negativas. Con lo cual, quizá lo mejor sea frustrar la investidura, y esa frustración de investidura, si nosotros no aparecemos como los culpables, tendrá después un beneficio electoral indudable. ¿Por qué? Pues por 2 datos que estaban claramente a la vista. Que son la revuelta catalana, es decir, habrá ya sentencia, ¿no?, del proceso a los líderes políticos catalanes, por un lado, y por otra parte el Brexit. O sea, es decir, son 2 situaciones que generan entre la ciudadanía una sensación de temor, de cierto miedo. La respuesta que habitualmente se produce bajo este tipo de situaciones es que la población, en su mayoría, acaba votando al gobierno de turno. Es decir, es un mecanismo automático, es decir, tenéis nuestro apoyo. Es decir, que el intentar
no dotar de una mayoría al partido que ha tenido el mejor resultado electoral bajo condiciones de inestabilidad hace que la gente tienda a decir, bueno, que alguien por fin pueda gobernar, por tanto, dotemos de un plus de votos al Partido Socialista, que es realmente el que realmente puede llevar adelante esta situación. Y no iba desencaminado, sobre todo si nos fijamos en los datos del CIS que tú has mencionado. Los datos de septiembre, efectivamente, yo creo que presentaban una situación en la cual, bueno, parecía que obtenía un bonus de esa inestabilidad previsible el Partido Socialista, que se iba a castigar, al menos a uno de los responsables de la ingobernabilidad, todos sabemos a quién me estoy refiriendo, alguien que podía haber aspirado al título de vicepresidente perpetuo del Reino de España. Y que por empeñarse, no lo voy a mencionar, y que por empeñarse en ser el líder de la derecha y por tanto, en algún momento cercano, presidente del gobierno, va a dejar de ser vicepresidente del gobierno perpetuo de España. O sea, podía haber sido Franz Dietrich Genscher. ¿Os acordáis de Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores cuasi perfecto de Alemania, de la FDP? Bueno, Ciudadanos podía haber ocupado ese lugar, quizá incluso exigiendo la vicepresidencia. Bueno, evidentemente eso para los votantes de Ciudadanos, un sector de los cuales son personas de orden y que por tanto ponen la gobernabilidad por encima de radicalismos ideológicos, le van a penalizar, como estamos viendo, y los datos ahí de fidelidad yo creo que son absolutamente claros. O sea que aquí el faux pas lo dio el presidente de Ciudadanos. Pero aquí me parece que si hacemos un análisis de lo que ocurrió durante todo este proceso, podemos llegar a una conclusión que desde la perspectiva, diríamos, de un politólogo es tremendamente interesante, y es que la impresión que nos dieron nuestros partidos políticos durante las negociaciones es que nuestros partidos políticos no eran partidos políticos, eran partidos de líder. Es decir, que los partidos políticos actuales en España, como consecuencia de la nueva forma generalizada de elección del liderazgo, que son las primarias, se han convertido realmente en los subordinados de quien realmente les controla, que ha dejado de ser ya un núcleo dirigente que era normalmente el que ocupaba pues, los cargos fundamentales, ¿no?, de representativos del mismo, y ahora se han convertido, diríamos, en líderes. Es decir, son partidos populistas. Todo para el líder, es decir, la mayoría otorgada por los militantes otorga el poder absoluto dentro del partido a quien lo ostenta. Esto no es un fenómeno exclusivamente español, pero es algo que en España hemos vivido de una manera intensa en las negociaciones. Quien decidía la postura de Podemos, ¿quién era? Pablo Iglesias. Además, con preguntas muy civilinas que lo dirigía después, supuestamente, a las bases, sabiendo ya perfectamente cuál iba a ser la respuesta, porque, digamos, es una democracia de militantes y esos militantes están conectados, por supuesto, a la cúspide. El Partido Socialista es lo que dijera Pedro Sánchez. El nuevo Partido Popular, subrayo lo de nuevo, es el partido de Casado. Antes no era así, ahora es el partido de Casado porque tiene la legitimidad de los militantes del Partido Popular. Bueno, y Ciudadanos es la criatura de Rivera. O sea que eso siempre lo fue y yo creo que lo seguirá siendo, porque no creo que incluso teniendo esos resultados vaya a dimitir. Yo dije en algún sitio, y lo repito aquí, que si existe una subversión
del resultado de ambos bloques, es decir, que gana el bloque de la derecha, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias deberían dimitir, porque en sus manos tuvieron la posibilidad de que existiera un gobierno de izquierdas y deberían, por tanto, ejercer su responsabilidad por no haber intentado acceder al pacto. Bien, para Pedro Sánchez lo fácil era echar las culpas a Podemos, contando con algo que no están reflejando las encuestas, y es que eso podía provocar el derrumbe de Podemos. Se contaba también con la posibilidad de que concurriera Errejón, como todos sabemos que se ha visto confirmado, pero esto no va a alterar sustancialmente los resultados electorales, por lo menos por lo que dicen las encuestas. Luego volveremos otra vez sobre esto. Bien, conectado a esto está el intento de respuesta de la segunda cuestión, o sea, cuáles son los temas que van a centrar la campaña, y aquí es donde nos damos cuenta de que realmente la predicción que se hizo desde la Moncloa, o por lo menos las predicciones que se hicieron desde la Moncloa, no se están produciendo. Primero, el Brexit sigue sin cerrarse, es decir, que va a haber con toda probabilidad una prórroga del plazo. Esto significará que, por tanto, hasta después del proceso electoral no se va a producir esa situación que pudiera inquietar a los españoles, sino que además estamos viendo que, bueno, que el Brexit además puede ser una historia interminable, ¿no? O sea, que como la cosa sigue así. Alguna vez vi un tuit de algún inglés estos días donde hablaba del año 2117, ¿no? El líder no sé qué, Smith y tal, vuelve a presentar al Parlamento un intento por llegar a un deal con Europa, ¿no? Algo similar. Es decir, que eso no se va a producir, esa expectativa, y en cambio la expectativa que sí se va a producir, que es la revuelta catalana, se va a producir, pero bajo condiciones muy distintas de aquellas en las que se había pensado. Es decir, no se había pensado esta dimensión violenta que ha cobrado la revuelta catalana, con lo cual esa expectativa de que un gobierno responsable, con capacidad, diríamos, para poder negociar con Cataluña, mejor que la derecha, por tanto, presuponiendo que realmente la gente, pues, lo que está pensando es en, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, pero la preocupación llega a 70, ¿no?, sobre 100, ha devenido algo completamente diferente. Es decir, la revuelta catalana se está convirtiendo poco a poco en una revuelta que, lejos de encontrar una respuesta pensada, racional, bien meditada por parte de los votantes, va a encontrar una respuesta profundamente emocional. ¿A quién beneficia una respuesta emocional a lo que está ocurriendo en Cataluña? A Vox, fundamentalmente, y bueno, al Partido Popular, es decir, a aquel partido que, según todas las encuestas, tiene mayores posibilidades de conseguir un sorpaso al Partido Socialista. Es decir, que el presupuesto que dio lugar a la prórroga, es decir, a la nueva convocatoria electoral, se ha roto por los dos lados realmente que habían estado pensados. Y luego lo que se observa es que también se está bajo ese shock. Es decir, yo creo que el gobierno está bajo ese shock. Sánchez está tratando de dar una imagen de control, pero, por ejemplo, el no coger la llamada a Torra. Yo no estoy diciendo que no deba coger la llamada a Torra, pero lo que Sánchez quizá debería decirle a Torra es, por tanto, tiene que cogerle la llamada, es decirle, no tienes que hablar conmigo, tienes que hablar con Iceta. Es decir, tú no eres Cataluña, ¿no? Tú no eres Cataluña. Habla primero con los catalanes, porque hay un sector muy importante de la población catalana que no participa de eso que tú me quieres hacer llegar, que es, bueno, queremos decidir ya sobre la autodeterminación, referéndum sí o referéndum no. Dínoslo claramente, que es lo que le va a volver a decir Torra, como se lo dijo la última vez que quedó con él. Pero aquí yo creo que, vamos a ver, una cosa es lo que puede interesar ahora mismo a los partidos y otra cosa es lo que puede interesar a España.
y me parece muy importante en este momento histórico en el que estamos que las alternativas que se presenten a la solución del problema catalán salgan del lenguaje cerrado y centrado única y exclusivamente en quien ofrece los medios de represión más eficaces al movimiento independentista. Que si estado de excepción, Vox, que si el 155, Ciudadanos, que si la Ley de Seguridad Nacional, PP. Vemos que son diferentes grados, también dependiendo de qué tan a la derecha, porque en este punto de Cataluña yo creo que Ciudadanos está más a la derecha todavía que el Partido Popular. Alguien tiene que ofrecer una solución a ese problema. Alguien tiene que tener en cuenta que aquellos que más lo sufren, esa otra mitad lo que quiere es resolver el problema, lo que no quiere es que se reprima radicalmente el conflicto, porque eso lo que hace es ampliar, ensanchar la base precisamente del independentismo. Alguien está ofreciendo algún tipo de solución imaginativa, aunque solamente sea procedimental. Es decir, vamos a ver, nos sentamos y decimos, vale, ponemos encima de la mesa la posibilidad de reformar la Constitución, pero para hablar con nosotros usted tiene que poner encima de la mesa que retira el objetivo de la independencia. Es una forma de hablar, pero en cierto modo ahora mismo las únicas opciones que nos encontramos es la del gobierno, la de intentar llegar a esto con esa cosa vaga que nunca ha especificado el PSOE, de la federalización del Estado de las autonomías, y lo que nos encontramos es, por el otro lado, elementos represivos, sin que nadie en la derecha suscite en ningún momento, por razones que pueden estar justificadas, la búsqueda de una salida negociada al conflicto catalán. Tercer punto, por tanto, digamos, si vamos por cerrar este punto, si vamos a las elecciones, donde los dos únicos temas son Cataluña y Franco, no creo que ninguno de esos dos temas, sinceramente, beneficie al gobierno. O sea que esta es una situación que tenemos que tener en cuenta. Lo de Franco no se sabe bien a quién beneficia, yo creo que no beneficia a nadie, pero realmente el que se haga coincidir me parece ciertamente pintoresco, con expectativa, evidentemente, de conseguir los votos de izquierdas por parte del gobierno. Aunque mi opinión personal es que hemos hablado de Franco en los últimos 6 meses más que en los últimos 20 años. Es decir, que hemos dotado de la posibilidad, lo que queda de franquismo, de poder cobrar un protagonismo, acudiendo al Valle de los Caídos o haciendo sus manifestaciones, etcétera. Bueno, resultados posibles. Yo creo que a la vista de esto, la gran pregunta es, que es la pregunta que dirijo aquí a los otros dos tenores, a los auténticos tenores, deberíamos decir, es a partir de cuándo debemos creernos las encuestas. Yo no me creo todavía las encuestas. O sea, yo creo que aquí va a haber un movimiento importante. Lo que no sé es a partir de cuándo puedo comenzar a creerme las encuestas. Yo creo que todo está muy en función de cómo siga la situación en Cataluña. Mi opinión personal es que al sector del independentismo que lideran Puigdemont y Torra les beneficia clarísimamente que haya una aplicación del artículo 155. Es una opinión mía personal. El gravísimo problema que tiene el independentismo es que antes de la sentencia estaba bajando, que hacía años que no estaba en el 42%, que es el punto en el que estaba justamente en ese momento, y que indudablemente el gran problema que tiene el independentismo es que necesita ampliar su base social. Y como el argumentario independentista se monta sobre la idea de que España es un Estado autoritario, pues entonces lo que se trata es de darle la razón. Es decir, ¿os dais cuenta cómo teníamos razón? Antes de ir a votar, van y nos privan de la autonomía. Entonces, ahí digamos que eso es lo peor que puede hacer el gobierno, es mi opinión personal,
pero hay que justificarlo. Es decir, hay que saber explicar por qué este tipo de medidas, que se apoyan única y exclusivamente en elementos represivos, como he dicho antes, no son las medidas que realmente una inmensa mayoría de la población en Cataluña desea. Y vuelvo a reiterar algo que he dicho en todos los foros que estuvieron dispuestos a escucharme. Si uno hace el análisis que ha hecho ahora Cristóbal Torres de las preferencias de los electores catalanes, llega a la conclusión de que en Cataluña no hay dos mitades, hay 3/3. Un tercio independentista que se ha echado al monte y que no está dispuesto a bajar y no está dispuesto a negociar nada que no sea la independencia. Un tercio españolista que está perfectamente satisfecho con el statu quo y que incluso se mantendría leal aun reduciendo estas competencias. Y el tercer tercio, que es el de quienes no tienen una aspiración, diríamos, emocional o radical por la independencia, pero que sí quieren alterar el estatus de Cataluña dentro del país. Fernando, a través de un pacto fiscal. ¿Un minutillo? No puede ser. Bueno, quiero decir, son los que desean que puedan llamarse nación o que busquen una fórmula de pacto fiscal. Yo lo único que quiero decir aquí, y voy muchísimo por Cataluña, lo único que quiero decir aquí es que quien se lleve a ese tercio, gana la guerra. Quien lo pierda, pierde la guerra. O sea que atención con pensar que basta la firmeza, como dice el personaje al que mencionaba antes, basta la firmeza a eso del constitucionalismo. Es decir, lo que desea ese tercio es salirse del constitucionalismo obligatorio. Lo que desea es que haya algún tipo de movimiento, aunque sea para que todo siga igual, pero que se mueva, que se mueva el cotarro. Bueno, resultados posibles ya los hemos estado analizando. Yo creo que aquí la clave es ver qué bloque gana. Es muy importante un dato. España está dividida en número de votos en dos mitades. Son 11.200.000, así en números brutos, que votan a Podemos y sus confluencias Rejón y PSOE. Son 2.200.000 que votan a el trifachito, como lo llaman algunos, el tridente de la derecha, por los tres partidos de la derecha. Y ahí es donde entra aquello que ha subrayado con toda razón Cristóbal, es decir, que es que en esas circunscripciones donde los escaños saltan de esa manera tan, yo diría que digamos, tan peculiar, ¿no? Y hasta cierto punto, hasta casi caprichosa, ahí es donde realmente se va a jugar cuál de los bloques al final puede tener esa mayoría. Sobre todo se va a jugar si el bloque de la derecha puede alcanzar los 176 escaños. Porque lo que es evidente también, por otra parte, es que no habrá gobierno de derecha en España si no se tienen los 176 escaños y, en cambio, sí puede haber gobierno de izquierdas en España, sí queda por debajo de ese voto, porque se sabe que los partidos nacionalistas, por lo menos el PNV y aunque otro, va a saber qué pasa con Esquerra, pueden otorgar la posibilidad de que exista un gobierno de coalición, dependerá del resultado del PSOE, de izquierdas. Bueno, y luego la cuestión que a mí me parece que es fundamental. Ya un poco fuera, ya lo sé, nada, fuera de nuestro tiempo. Solamente suscitarlo como pregunta. Yo creo que la única posibilidad de formar gobierno va a ser o una gran coalición o entre PP y PSOE, es decir, que digamos que quien va a hablar en el próximo Parlamento va a ser el viejo bipartidismo. ¿Cómo hable? Pues dependiendo de quién quede ganador, yo creo que va a quedar ganador después de todo el PSOE, porque arrastra, digamos, la inercia esta del gobierno. Digamos, el Partido Popular, a cambio de ciertos pactos de Estado, probablemente no entrará en el gobierno. Yo creo que en España la gran coalición es imposible, pero sí hará un guiño en la línea de abstenerse en la segunda votación, de tal manera que se pueda poner en marcha el gobierno, pero que ese gobierno quede
supeditado, sobre todo para las grandes cuestiones de Estado, a lo que opina sobre todo el Partido Popular. Ese es un tema que me parece que es muy relevante y sobre el que tenemos que empezar a discutir, porque ahí está la clave del futuro de España. Si esto es así, habría la posibilidad de conseguir consensos suficientes para hacer las reformas que realmente necesita nuestro país. Como podéis ver, los temas son muchos, es poco el tiempo, pero bueno, es lo justo. Y bueno, muchas gracias, Fernando. Yo, desde luego...